Bueno, mira, lo que ha pasado, digamos, hay que ver que el censo te están dando datos muy importantes y la calidad de esos datos va a ser fundamental. O sea, el censo te ha dicho, yo creo que un tema muy, muy interesante. Uno es que Bolivia es un país urbano, más del 70 y tantos por ciento vive en ciudades. Y buena parte de esa gente está concentrado en las grandes capitales. Entonces, el censo te está diciendo, somos un país urbano y metropolizado, que significa que vive en las grandes metrópolis la mayoría de la gente. Ese es un dato clave, ¿no es cierto? Ahora, los resultados del censo van a comenzar a ser desglosados y así tiene que ser porque el INE nos ha dado los datos, pero lamentablemente pues hay contradicciones con otras referencias sobre el censo. El censo es una fotografía, pero también ha habido proyecciones en base a datos anteriores. Por ejemplo, se hizo un censo en el 2012 y después en base a ese censo se hicieron proyecciones de población, ¿no ve? En el 2022 se dijo que íbamos a ser como 12 millones de habitantes y la población en el 2012 era de 10 millones de habitantes. Entonces, cuando viene el resultado ahora, resulta que solamente eres 11.3 millones de personas. Es decir, has hecho en una proyección puede equivocarse en un 5, 6, 3%, la estimativa, pero aquí es muy grande, ¿no es cierto? Es de 12 a 11.3, es decir, en la proyección faltan 700.000 personas. O sea, lo que has proyectado para el 2022, cuando has ido a medir en el 2023, de repente no están 700.000 personas. Eso genera susceptibilidades, primero del dato general del censo. Después tú tienes ya las regiones, ¿no? En esa proyección que el propio INE había hecho el 2022, se decía que Santa Cruz, por ejemplo, iba a crecer a 28.9% y que Tarija iba a crecer a 24.3%. Esas tasas de crecimiento, cuando ya fuiste a observar la cantidad de gente a través del censo, bajaron la proyección de Santa Cruz, que era 28, en la realidad había sido 17.2, o sea, más de 10 puntos menos de lo que habías proyectado. Y después Tarija, 10 puntos menos. Entonces, inmediatamente la primera observación que la gente está haciendo es decir, a ver, ¿dónde nos equivocamos? En la proyección, ¿por qué la proyección era tan optimista y de repente somos mucho menos? ¿O qué pasó? ¿Qué medimos mal? ¿Qué no funcionó? O la proyección estaba mal hecha también, que eso es una probabilidad, ¿no es cierto? Entonces, además, especialmente en el caso de Santa Cruz, se hablaba en la proyección del 2022 de 3.425.000 personas y resulta que habían sido 3.115.000 personas. Entonces, eso ha generado susceptibilidades, ¿no? Porque paralelamente, la gobernación de Santa Cruz, a través de un instituto que crearon de estadísticas, había dicho que son 4 millones de habitantes. Entonces, ahora va a venir justamente un debate y una lectura política de estos datos, donde lo que ha sido tu pasado te va a comenzar a jugar en contra. Lamentablemente, el Instituto Nacional de Estadísticas en los últimos años se ha sobrepolitizado, en primer lugar. Segundo lugar, ha tenido muchas dificultades de reputación y credibilidad. De hecho, este censo tenía que hacerse hace muchos años y por varios errores del instituto no se ha podido hacer y recién se ha hecho ahora. Pero todo eso te va abollando la credibilidad, ¿no? Después, todos los datos que salen especialmente de temas macroeconómicos, mucha gente desconfía, como es el caso de la inflación, ¿no es cierto? Donde el INE dice una cosa y uno va a los mercados y pasa otra cosa. Entonces, todos esos antecedentes de credibilidad técnica, de reputación, que el INE ha intentado de alguna manera resolverlo a través de, digamos, mejores acciones o haber llamado a organismos internacionales, de haber concertado, haber hecho un acuerdo sobre la boleta censal, de haber escuchado más gente, etcétera, etcétera, era la tentativa
de recuperar reputación y credibilidad frente a la sociedad para que en este momento, cuando des uno de los datos más importantes de un instituto, la gente diga, ah, sí, el INE ha hecho buen trabajo. Pero con los antecedentes, ¿no es cierto?, con la reputación en otras situaciones, eso no ha sido de esa manera y hay cuestionamientos a eso. Y seguramente vamos a entrar a un proceso político, técnico, sumamente complejo, porque estos resultados te van a ordenar el poder, porque ahorita todavía no sabemos cómo va a estar la distribución de los escaños, y te va a ordenar el tema económico, porque financieramente también va a ir dinero diferentes a las regiones. Las regiones que tienen más gente van a tener que recibir más dinero y tendrían que tener más representación. No es casual que el gobierno haya hecho una tentativa de llevar este problema a un referéndum, que después al final retrocedió porque tenían problemas legales, pero estaba preveyendo que esto iba a ser un tema sumamente complejo, ¿no? Y dijo, no, a ver, yo me lavo las manos, digo, no, a ver, le preguntaré a la gente en el tema de la distribución de los escaños, pero eso no funcionó. Entonces ahora tiene que afrontar un proceso de negociación sumamente complejo y tendrá que explicar y mostrar que los datos que han salido tan adecuados, que no tienen inconsistencias y que han sido absolutamente bien hechos. Y bueno, ahí tiene que haber un debate, digamos, muy profundo sobre el tema. Lo cual es saludable. En democracia, ¿no es cierto?, el dato cuenta, el dato es dinero, el dato es poder. Entonces, necesitamos, ¿no es cierto?, que este dato esté bien hecho. Y si ha habido problemas, que se lo corrija, ¿no es cierto? Y si realmente está bien hecho, pues que nos muestren cómo está bien hecho. Y eso, todos queremos que un árbitro de datos sea pues transparente, sea creíble sobre todo.